¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan tras las murallas de la legendaria Babilonia? Esa ciudad que, en su tiempo, brilló como una joya en la antigüedad y que hoy yace casi en silencio bajo el polvo de los siglos. ¿Por qué tantas civilizaciones la codiciaron? ¿Por qué tantos ejércitos ansiaron poseerla? ¿Y qué fue lo que convirtió a este imperio en una fuerza cultural y política sin precedentes? En este video nos sumergiremos en las profundidades de la historia, en busca de esos misterios velados por el tiempo, de las hazañas que transformaron a Babilonia en un gigante de la antigüedad y de las sombras que la consumieron hasta prácticamente hacerla desaparecer del imaginario colectivo. Abróchate el cinturón, porque descubriremos la grandeza de un reino que, pese a estar casi olvidado, aún late en el corazón de la humanidad. Prepárate para un viaje que mezclará intriga y fascinación en cada rincón del antiguo imperio. Mientras más indaguemos en los relatos de reyes visionarios, de dioses exigentes y de monumentos colosales, más nos daremos cuenta de que Babilonia fue mucho más que una ciudad esplendorosa. Fue un crisol de conocimiento, un laboratorio de innovaciones que aún repercuten en la actualidad. ¿Te intriga saber qué misterios han permanecido ocultos tras siglos de arena y ruinas? Permanece con nosotros hasta el final, donde no solo desvelaremos estos enigmas, sino que también te invitaremos a seguir explorando este mundo. Babilonia evoca imágenes de grandeza, de riqueza y de un poder casi ilimitado. Desde la Biblia hasta la tradición oral de pueblos vecinos, la ciudad ha sido representada como un símbolo de excesos y de lujos inconcebible. Por un lado, se le describe como una metrópolis profana que retó la voluntad divina. Por el otro, se le rinde homenaje como el pináculo de la civilización mesopotámica. Esta dualidad ha persistido a lo largo del tiempo, alimentando un imaginario colectivo donde la línea entre la realidad y la fantasía se diluye fácilmente. Pero, ¿qué hay de cierto en los relatos que la condenan? ¿Qué hallamos si rompemos la costra del mito y escarbamos en las capas de la historia real? Para llegar al corazón del mito, debemos primero entender que Babilonia fue una mezcla compleja de hechos históricos, tradiciones religiosas y leyendas que crecieron con los siglos. Una urbe que experimentó varias caídas y resurgimientos, y que atrajo a viajeros de lugares tan lejanos como Grecia y Egipto. Con ello, muchos testigos documentaron sus impresiones, pero con frecuencia añadían su propio matiz cultural y religioso. En este video nos apoyaremos en la evidencia histórica y arqueológica para separar la realidad de la ficción y, sobre todo, para conocer los secretos que yacen debajo de una capa de casi 3000 años de historia. Enclavada en la fértil región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, Babilonia se benefició desde sus inicios de un entorno propicio para el desarrollo agrícola y el comercio. Las primeras comunidades se establecieron aquí para aprovechar las tierras ricas y la abundancia de agua, dando origen a pequeños pueblos que con el tiempo se convirtieron en el cimiento de la futura metrópoli. El constante tráfico de caravanas y el intercambio de mercancías con otras regiones fomentaron no solo la prosperidad económica, sino también el intercambio de ideas y costumbres. Esta ubicación estratégica convertiría a la ciudad en un cruce cultural único en la historia del mundo antiguo. A medida que estos asentamientos crecieron, surgieron líderes que supieron aprovechar el potencial de la región. Entre los más notables estuvieron los reyes, que decidieron invertir en infraestructura, levantar murallas protectoras y desarrollar un sistema administrativo efectivo. Gracias a estas medidas, la ciudad no tardó en agrandarse, atrayendo a artesanos, comerciantes y visionarios en busca de oportunidades. Con cada monarca, Babilonia adquiría mayor relevancia y comenzaba a forjar una reputación de centro urbano estable y floreciente. Pero esto no era más que el preludio de la grandeza que estaba por llegar. Cuando hablamos de Babilonia, no podemos dejar de imaginar las enormes murallas que, según los cronistas de la época, alcanzaban alturas asombrosas y rodeaban una ciudad bulliciosa que parecía no dormir nunca. Según Heródoto, la muralla principal era tan ancha que permitía que dos carros tirados por caballos circularan uno al lado del otro sin dificultad. Aunque las cifras pueden estar exageradas, lo cierto es que la ingeniería babilónica dejó un legado de estructuras defensivas y
y sistemas de irrigación que asombraron incluso a pueblos más avanzados militarmente. Además de sus imponentes murallas, la ciudad poseía accesos monumentales que impresionaban a propios y extraños. Una de las más famosas fue la Puerta de Ishtar, recubierta con ladrillos azules y relieves de animales mitológicos, un verdadero deleite para la vista y símbolo del poder babilónico. A través de esta puerta discurría la vía procesional, la cual conectaba diferentes sectores urbanos y permitía el paso de desfiles y ceremonias religiosas. Caminar por estas avenidas era una experiencia sobrecogedora, donde se mezclaban mercaderes con productos exóticos, sacerdotes custodiando estatuas sagradas y viajeros fascinados por la actividad incesante de la ciudad. Entre los hitos que marcaron la vida de Babilonia, pocos se comparan con la promulgación del famoso Código de Hammurabi, inscrito en una estela de diorita y escrito en lengua acadia, utilizando caracteres cuneiformes. Este conjunto de leyes abarcaba aspectos tan diversos como el comercio, el matrimonio, la herencia y las sanciones penales. Lo revolucionario de este código no solo era su amplitud normativa, sino el hecho de que proponía una estructura de justicia basada en la reciprocidad, ojo por ojo, diente por diente. Con esto, Hammurabi establecía un precedente de legalidad que influyó notablemente en civilizaciones posteriores. Gracias a este cuerpo jurídico, Hammurabi consiguió dotar de orden a una población cada vez más diversa. En un contexto de múltiples razas, lenguas y costumbres, el código sirvió como un denominador común que garantizaba cierta equidad y previsibilidad en la convivencia ciudadana. Además, la autoridad del rey se veía reforzada. Él era el encargado de velar por la justicia divina en la tierra. Así, la confianza en la monarquía creció, y esto permitió a Babilonia consolidarse como un centro urbano e intelectual líder en toda Mesopotamia. Cuando se habla de Babilonia, resulta imposible no mencionar uno de los enigmas más cautivadores de la antigüedad: los jardines colgantes. Su mera descripción, árboles frutales, flores exóticas y vegetación exuberante, todos dispuestos en terrazas que parecían flotar en el aire, ha encendido la imaginación de poetas, aventureros y arqueólogos. A pesar de que algunos historiadores cuestionan si realmente existieron en la forma descrita por la tradición, este monumento se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos de la opulencia y el ingenio babilónicos. Según la leyenda, estos jardines fueron erigidos por el rey Nabucodonosor II como un regalo para su esposa Amitis, quien añoraba los paisajes montañosos de su tierra natal. Para recrear esa sensación, se diseñaron avanzados sistemas de riego y canales que conducían el agua desde el Éufrates hasta los niveles más altos de la estructura. Más allá de su función decorativa, es probable que estos jardines hayan sido un símbolo de poder y prestigio, confirmando ante el mundo que Babilonia podía hacer florecer vida, incluso en las condiciones más adversas. La religiosidad era un aspecto central en la identidad babilónica. Los templos, conocidos como zigurats, no solo eran monumentos arquitectónicos de gran envergadura, sino también lugares de conexión con las deidades. El clero desempeñaba un papel crucial, supervisaba rituales, interpretaba augurios y administraba bienes. De hecho, en numerosas ocasiones, los templos funcionaban como entidades económicas que poseían tierras, ganado y esclavos. El dios Marduk, principal divinidad de la ciudad, simbolizaba la victoria y la creación, y sus cultos ocupaban un lugar preponderante en la vida diaria de sus habitantes. Durante las grandes festividades, las calles se llenaban de procesiones con imágenes de dioses, música y danzas que cautivaban a la multitud. Los fieles ofrecían sacrificios y participaban en elaborados ritos que buscaban asegurar la fertilidad de la tierra y la protección divina contra enemigos y catástrofes. La atmósfera era festiva y reverente al mismo tiempo. Al caer la noche, la ciudad se iluminaba con antorchas y las ceremonias se volvían aún más solemnes, recordando a todos el vínculo sagrado entre lo terrenal y lo divino. Uno de los mayores legados de Babilonia al mundo fue su fascinación por los astros. Desde las cúspides de sus zigurats, los sacerdotes astrónomos observaban el firmamento con una precisión asombrosa, registrando las posiciones de planetas y estrellas. Con el paso del tiempo,
comenzaron a elaborar tablas predictivas que anunciaban eclipses y otros fenómenos celestes, vinculándolos con acontecimientos terrenales como cosechas y sucesiones reales. Esta obsesión por el cielo no solo era científica, sino también profundamente espiritual. Se creía que los dioses se manifestaban a través de señales astrales. Los babilonios desarrollaron avanzados sistemas matemáticos para dar sentido a sus observaciones, llegando incluso a crear una forma primitiva de trigonometría y emplear el sistema sexagesimal, base 60, que aún utilizamos en la medición del tiempo y los ángulos. De esta manera, la astronomía babilónica sentó las bases de la astrología, practicada no solo en Mesopotamia, sino también posteriormente en el mundo helenístico y en la civilización islámica. Al final, la ciencia y la religión se fusionaban de un modo inseparable, impulsando el desarrollo intelectual de todo el imperio. La posición estratégica de Babilonia la convirtió en una encrucijada de culturas. Delegaciones diplomáticas, caravanas y ejércitos de regiones lejanas pasaban por sus puertas, llevando consigo sus propias tradiciones y, a su vez, absorbiéndolas de la gran ciudad. Por ejemplo, el imperio persa, que eventualmente conquistó Babilonia, adoptó ciertos elementos de la organización administrativa y de las prácticas religiosas babilónicas. También Egipto mantuvo un intercambio cultural y comercial que contribuyó a una simbiosis de conocimientos en agricultura, artesanía y astronomía. El influjo de Babilonia se dejó sentir con fuerza en la civilización griega, especialmente en el ámbito de las matemáticas y la astronomía. Pitágoras y otros filósofos viajaron hacia el este en busca de sabiduría, encontrando en las tablillas babilónicas un tesoro de conocimientos. Más adelante, los romanos heredarían este bagaje cultural a través de los griegos, perpetuando la influencia babilónica en la arquitectura, el derecho y la ciencia. Paradójicamente, mientras Europa prosperaba con estas ideas, la urbe que las engendró iba perdiendo relevancia política y quedando relegada a las páginas de la historia. A lo largo de su historia, Babilonia fue atacada y dominada por distintos imperios, entre ellos el asirio, pero el verdadero esplendor de la ciudad llegó de la mano de Nabucodonosor II, quien no solo reconquistó su autonomía, sino que embelleció la urbe hasta convertirla en uno de los centros más majestuosos de la antigüedad. Su reinado se caracterizó por la construcción de enormes obras públicas, reformas militares y un intenso patrocinio a las artes y las ciencias. Fue entonces cuando Babilonia alcanzó su máximo apogeo, tornándose en el foco de atención de toda Mesopotamia. Sin embargo, nada dura para siempre. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los persas iniciaron un vigoroso plan de expansión que los llevó a sitiar y finalmente capturar Babilonia en el año 539 a.C. A diferencia de otros conquistadores, Ciro mostró cierta clemencia y respetó mucho del legado babilónico, permitiendo que sus instituciones continuaran funcionando en cierta medida. Aún así, la ciudad perdió su independencia y gran parte de su protagonismo. Con el tiempo, las constantes guerras y la desatención administrativa sumieron a Babilonia en un proceso irreversible de decadencia, dejando sus gloriosos días en el pasado. Durante siglos, Babilonia quedó reducida a un nombre legendario mencionado en los textos antiguos. Fue en el siglo XIX cuando los primeros arqueólogos occidentales se aventuraron en la región, desconfiando de la veracidad de los relatos que hablaban de murallas enormes y jardines espectaculares. A medida que las excavaciones avanzaban, surgieron hallazgos que confirmaban la grandeza descrita por los cronistas: cimientos de templos, muros monumentales y miles de tablillas cuneiformes que revelaban aspectos de la vida cotidiana, la administración y las creencias religiosas de los babilonios. No obstante, la arqueología también sembró interrogantes. ¿Por qué hay restos de estructuras que parecen ser mucho más antiguas de lo que las fuentes clásicas sugerían? ¿Existieron realmente los jardines colgantes tal como se describen o fueron una confusión con otro sitio cercano? Algunos investigadores postulan que ciertos edificios atribuidos a reyes babilonios podrían haber sido reformados repetidamente
haciendo difícil datarlos con exactitud. Más allá de las certezas, lo apasionante es que cada nuevo descubrimiento abre las puertas a infinidad de preguntas, recordándonos que la historia está viva y que Babilonia guarda aún secretos por revelar. Hoy, aunque los muros de Babilonia ya no se yerguen imponentes y sus calles están cubiertas de ruinas, su legado perdura en ámbitos tan variados como el derecho, la astronomía, la literatura y la arquitectura. La ciudad fue un laboratorio de experimentación cultural donde se forjaron ideas que, con el tiempo, se transmitirían al resto del mundo. Su espíritu cosmopolita y su afán por expandir el conocimiento siguen inspirando a estudiosos y curiosos que se sienten atraídos por la rica historia de Mesopotamia. En este sentido, Babilonia nunca murió. Permanece viva en cada ciudad moderna que busca progresar a través de la diversidad y la innovación. Babilonia nos enseña que cada civilización, por grandiosa que sea, está destinada a evolucionar o, en última instancia, a desaparecer. Sin embargo, su influencia trasciende el tiempo y se convierte en semilla para futuros avances. Los conocimientos astronómicos, jurídicos y artísticos de los babilonios fueron la base de muchas conquistas humanas posteriores. Por ello, es un recordatorio de la importancia de documentar y preservar nuestra historia, para que las generaciones venideras no pierdan el hilo de la experiencia acumulada y entiendan que bajo las ruinas de un imperio olvidado pueden hallarse las claves de nuestro presente y futuro. Babilonia no es simplemente una ciudad que se desvaneció en la arena, sino un legado monumental de la humanidad que sigue nutriendo nuestra curiosidad y nuestro sentido de maravilla. Desde sus murallas gigantescas hasta sus templos imponentes, cada fragmento de su historia nos invita a reflexionar sobre la grandeza y fragilidad de toda civilización. ¿Te ha sorprendido lo que descubriste hoy? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que esconde todavía Babilonia en sus ruinas? Además, si te quedaste con ganas de más, te invito a ver nuestro video sobre otras civilizaciones olvidadas que marcaron al mundo antiguo y a suscribirte para no perderte las próximas exploraciones por la historia. La aventura apenas comienza y tú formas parte de ella.